a ver este gráfico que nos ayuda a entender un poco la osteodistrofia renal, pero también nos ayuda a comprender qué pasa con la enfermedad renal propiamente, ¿no? Fíjense que al inicio, cuando el paciente empieza a tener una disminución de tasa de filtración glomerular y esta va avanzando cada vez más, progresivamente lo que tenemos es retención de fósforo. Es una de las teorías más aceptadas que tenemos para este cuadro clínico. El riñón empieza a afectarse y lo primero que se empieza a alterar e identificar es aumento de fósforo en sangre, porque el riñón no lo puede eliminar. Tras esto, inmediatamente se empieza a montar una serie de mecanismos para tratar de regular esto. ¿Y cómo se regula el aumento de fósforo en sangre? Rápidamente, entonces, lo que va a pasar es que la PTH aumenta. La PTH aumenta ante un fósforo elevado en sangre, y lo que hace la PTH es exigir al riñón, forzar al riñón a que bote el fósforo que se le está quedando. Eso intenta compensar el aumento de fósforo, al menos al inicio. Porque claro, conforme avance el tiempo y el daño, va a haber más fósforo, va a haber más PTH, pero al haber mucho más fósforo ya la PTH no va a poder actuar sobre el riñón para forzar la excreción del fósforo. Por otra parte, cuando el fósforo aumenta, comienza entonces también a perderse calcio, a nivel sanguíneo, y el calcio se pierde porque el riñón lo deja escapar. Entonces, a mayor aumento de fósforo, el calcio comienza a disminuir. Es una constante que permite básicamente que el calcio no se deposite en los tejidos. Si multiplicamos la concentración de fósforo en sangre por la concentración de calcio en sangre, el resultado no debe ser más de 70. Si el resultado es más de 70, el calcio se deposita en los tejidos, específicamente en la zona endotelial. Por ese motivo, ante un aumento de fósforo, el organismo inmediatamente suelta el calcio por el riñón. Eso es al inicio, ¿no? Al menos al inicio de la enfermedad. Ahora, el calcio, al perderse por el riñón, condiciona entonces hipocalcemia. Pero la hipocalcemia no solamente se da porque se pierde calcio por el riñón, sino también se da porque hay un déficit de vitamina D en el riñón que empieza también a deteriorarse. Recuerden que el riñón es el último órgano donde se completa la activación de la vitamina D. Previamente, esa vitamina D había sido ya trabajada en el hígado, y en el hígado se hidroxila en la posición 25, y cuando llega al riñón se hidroxila en la posición 1. De tal forma que en el riñón tenemos la 1,25 dihidrocolecalciferol ya establecida como la verdadera vitamina D, llamada también calcitriol, que es una hormona ya en realidad. ¿Para qué sirve la vitamina D? Para ir al intestino, entre otras cosas, para ir al intestino y aumentar la absorción del calcio. Pero como está disminuida la vitamina D, ya que el riñón no funciona adecuadamente, entonces hay poco vitamina D y hay poca absorción de calcio en el intestino. Eso condiciona hipocalcemia. La hipocalcemia entonces también va a estimular a la PTH, porque cuando aumentamos a PTH, ¿qué cosa va a ocurrir? La PTH incrementada por hipocalcemia hace que el hueso libere calcio a la sangre para intentar corregir esta hipocalcemia. Entonces la PTH, como ven, se libera o se incrementa su síntesis estimulada por dos mecanismos importantes: el aumento de fósforo en sangre, porque no se puede eliminar por el riñón, y el calcio bajo en sangre. Estas dos condiciones producen un así se llama, hiperparatiroidismo. Pero ojo, es un hiperparatiroidismo secundario. No es primario porque se llama el primario cuando es un adenoma de la paratiroides que lo produce, ¿no? Acá no hay un adenoma, acá hay una inducción secundaria a fósforo aumentado y a calcio bajo. Entonces recuerden, en el hiperparatiroidismo secundario que se produce en la enfermedad renal crónica,
Este se condiciona por alto fósforo en sangre y bajo calcio en sangre. ¿Y qué condiciona ese hiperparatiroidismo? El hiperparatiroidismo va a condicionar alteración ósea. ¿Por qué? Porque la PTH va a sacar calcio del hueso para intentar neutralizar la hipocalcemia. Y en ese afán produce reabsorción superióstica, produce quistes, grandes quistes llamados quistes óseos pardos, que dejan al hueso con muchos quistes que asemejan a un hueso parecido al mieloma múltiple. ¿Se acuerdan? El mieloma múltiple tiene un cráneo pues en sal y pimienta, pues muy parecido va a presentarse también esta enfermedad. Y el hueso entonces se hace más frágil, más susceptible a fracturas. Y ese hueso, esa patología en el hueso, ¿cómo se denomina? Osteitis fibrosa quística. Entonces la osteitis fibrosa quística es una forma de daño del hueso en la enfermedad renal crónica. Es la forma más frecuente de daño en el hueso por enfermedad renal crónica. Y se produce por un hiperparatiroidismo secundario. ¿Y solamente es la osteitis fibrosa quística la única forma de daño en el hueso? No, también hay otras. Y la otra forma importante de daño óseo en la RC es la osteomalacia o raquitismo. Pero esta forma de daño óseo en la RC se debe por déficit de vitamina D, que ustedes ya saben que es porque el riñón pues no está produciendo, ¿no? Entonces, como ven, en la osteodistrofia renal, el mecanismo básico para producir esto es el hiperparatiroidismo secundario, que produce osteitis fibrosa quística, y el déficit de vitamina D, que condiciona osteomalacia porque no hay calcio adecuado en el organismo. Los pacientes con enfermedad renal crónica entonces van a presentar cada vez más y más aumento de fósforo, y eso hace que el calcio intente escapar por el riñón, pero no solamente escapa por el riñón, sino también que empieza a depositarse calcio en los tejidos. Recuerden, a mayor fósforo, el calcio baja y baja en concentración, y eso es a través de los depósitos en tejidos o eliminación por el riñón. Y eso condiciona calcificación vascular y eso aumenta la mortalidad. Entonces, los pacientes con patología, enfermedad renal crónica y que están incluso sometidos a diálisis fallecen más frecuentemente por patología cardiovascular. Y esta se debe a su vez, dentro de otras cosas, por calcificación vascular. Cuando el paciente está en un estadio, vamos a denominar un estadio 3 de ERC, o sea, entre 30 y 60 mililitros por minuto, en realidad pues más o menos es un promedio. El paciente no tiene síntomas, ¿no? Está aparentemente sin molestia alguna, ¿no? Prácticamente está asintomático. Puede haber algunas cosas, es cierto, alguna sintomatología, pero es una sintomatología poco significativa. El paciente empieza en esta etapa a tener baja síntesis de eritropoyetina. La vitamina D también comienza a disminuir su actividad o su síntesis, aumenta la PTH, como hemos comentado, poco a poco, pero no hay repercusión clínica. Tal vez el signo más precoz, o síntoma, podría decirse también, más precoz de la RC sería la nocturia y la poliuria, es decir, un paciente que orina más de noche que de día. ¿El paciente orina 3 litros al día? Sí, pero de los 3 litros que orina, 2 litros es en la noche y lo levanta al baño, 2 litros y 1 litro en el día. Es decir, más volumen de orina en la noche que del día. Y la poliuria, ¿no? Estos dos elementos podrían ser los más precoces en la enfermedad renal crónica. Comienza a haber una anemia leve, ¿no? Una anemia leve, pero de ahí no hay más. Frecuentemente no hay más en los pacientes. ¿Qué estadio estamos? 3. En el estadio 4, entre 15 y 30 mililitros por minuto, ya la alteración es mucho mayor, ya la nocturia y la poliuria es mucho mayor, comienza a elevarse más la PTH, se eleva más el fosfato, baja más la vitamina D y empieza a haber hiponatremia y hipocalcemia de manera más importante. En este estadio, en el estadio 4, ya comienza a haber un poco más de síntomas, y es más, en el estadio 4 ya hay síntomas que incluso llevan al paciente al médico. ¿Y qué síntomas son estos? Síntomas derivados de la anemia. El paciente se cansa más, está fatigado,
duerme a cada momento, se queda dormido a cada rato, comienza a haber síntomas urémicos, ¿no? Epigastralgia, un poco de náuseas de repente inclusive. Y en el estadio final, en el estadio 5, tasa de filtración menos de 15 mililitros por minuto, y el paciente empieza a tener acidosis metabólica, anión GAP alto, anión GAP positivo también, si quieren puede llamarle. El potasio, que estaba discretamente elevado y que se manejaba todavía, digamos, de manera más o menos exacta en estadios previos, acá en el estadio 5 ya el potasio se eleva de manera importante y causa sintomatología cardíaca. La dilución urinaria se ve mucho más marcada y edemas inclusive por esto, y los síntomas urémicos son más intensos. Los síntomas urémicos se refiere a aquellos que son producidos no solo por la urea, sino en el contexto de toda la enfermedad renal crónica, ¿no? A veces confunden, decimos síntomas urémicos solo por la urea. No, también puede ser producido por otro tipo de manifestaciones, que pueden llegar incluso al coma urémico, ¿no? En resumen, entonces acá está, miren, estadio 3, estadio 4 y estadio 5, ¿no? En el estadio 3 prácticamente no hay síntomas, pero ya metabólicamente ya empieza a haber alteraciones a nivel de vitamina D, calcio, fósforo. En el estadio 4 la hiponatremia aparece, pero la anemia y la hipertensión ya son manifiestas. Acá aparecen verdaderamente los síntomas, y en el estadio 5 ya encontramos síntomas mucho más intensos. Estos son los síntomas urémicos, ¿no? O sea, síntomas en todo el aparato y sistemas que ustedes pueden ver, es decir, es un cuadro sistémico. Puede haber compromiso endocrinológico, los pacientes hacen intolerancia a la glucosa, por ejemplo, hacen amenorrea, disminuye la libido, a nivel dermatológico hay prurito, a nivel óseo osteodistrofia renal, a nivel cardiovascular pericarditis, pleuritis, hematológico anemia normocítica, normocrómica, pero como falta fierro frecuentemente, ¿no? Como falta fierro se hace microcítica hipocrómica. Recuerden, el tipo de anemia que se presenta en la RC debe ser, y de hecho que es normo-normo, pero como hay déficit de fierro asociado, hacen hipocromía y microcitosis. Entonces, en la RC, evitar más daño renal es una de las cosas fundamentales. Prevenir que avance la enfermedad. ¿Cómo prevenimos que avance la enfermedad? Controlando la presión arterial, controlando proteinuria, controlando glucosa, controlando lípidos. Y hay que manejar el síndrome urémico, ¿no? Es decir, manejar alteraciones electrolíticas, ácido base, calcio, fósforo, la anemia también controlarla. Y entonces acá está un resumen de lo que debemos recordar en el manejo de ERC. ¿Cómo manejamos la presión de un paciente con ERC? Si es hipertenso, hay que llevar a una meta que está por debajo de 130,80. ¿Y cuál es el fármaco de elección? YECAS o ARA2. Si el paciente ya tiene un daño renal avanzado, si está en el estadio 4 o estadio 5, ya no podemos usar YECA o ARA2 porque el riñón se va a dañar más. En ese caso usamos calcio antagonistas. O sea, si la RC está avanzada, no usamos YECA o ARA2, que usamos calcio antagonista. Si hay proteinuria, también YECA o ARA2, pero no hay hipertensión, no importa, con o sin hipertensión. Si tiene proteinuria el paciente con ERC, YECA o ARA2. Los lípidos con estatinas, hay que controlar el sodio y el potasio, ya saben, regular pues la ingesta de líquidos en el paciente. Si nuestro paciente tiene anemia, ¿qué le falta? Eritropoyetina, que es la razón de la anemia, ¿no? No produce eritropoyetina, ¿qué hay que darle? Eritropoyetina. Pero mucho cuidado, hay que dar eritropoyetina previa evaluación del fierro en el cuerpo, porque si el paciente tiene poco fierro, que es frecuente, de nada sirve dar eritropoyetina porque no va a corregir la anemia. Entonces primero corregimos la ferropenia y luego de corregir ferropenia utilizamos eritropoyetina. Se puede dar vitamina D, el carbonato de calcio como un quelante de fósforo a nivel intestinal y restringir proteínas de la dieta siempre que no esté en diálisis. Si no está en diálisis, las proteínas en dieta deben estar disminuidas 0,6, 0,7, 0,8 gramos por kilogramo de peso día, pero si el paciente está en diálisis, hay que dar 1,2 gramos por kilogramo día en diálisis. Recuerden que en la terapia dialítica, aparte de una gran destrucción que se presenta
por la terapia de diálisis propiamente, en promedio también hay un hipercatabolismo endocorporal, ¿no? O sea que hay que tener una cantidad mucho mayor. Pero si no tiene diálisis, si no hay diálisis, la cantidad de proteínas, recuerden, 0,8, 0,7 o hasta 0,6 gramos por kilogramo de peso. Bien, si el paciente ya tiene un estadio avanzado, un estadio 5, ya es posible que requiera terapia de reemplazo renal, y esa terapia de reemplazo renal o es trasplante renal, que es lo ideal, versus la terapia de diálisis. Recuerden que la terapia dialítica se indica cuando la tasa de filtración está por debajo de 10 mililitros por minuto. Lo ideal no es la hemodiálisis, lo ideal es la diálisis peritoneal ambulatoria intermitente, que es una situación bastante fisiológica, muy parecida a la que ocurre en el organismo, pero no se lleva a cabo debido a la logística y a las altas tasas de infección peritoneal que se presentan. ¿Qué es lo más frecuente que se hace? Hemodiálisis. ¿Qué es lo ideal? Diálisis peritoneal ambulatoria intermitente. Para recordar, la depuración de creatinina menor a 10 ya está indicación inequívoca a diálisis, y sobre todo porque ya en esta etapa, cuando la depuración está por debajo de 10, ¿qué cosa vamos a tener? Que el paciente empieza a hacer encefalopatía, sangrado, fuerte pericárdico, acidosis, congestión pulmonar y por sobrecarga de volumen, hipercalemia. Todo esto ya es un indicativo que necesita diálisis sí o sí, ¿no? Y eso, repito, ya se presenta inequívocamente cuando la tasa de filtración está por debajo de 10. Bien, dice una pregunta acá: mujer de 40 años llega al hospital con presión arterial normal, pero con náuseas, vómitos y confusión. Se encuentra una creatinina de 8, ¿no? Bueno, ya si nos dicen que es 8 la creatinina, no hay duda que el riñón está comprometido en este cuadro clínico. Y es posible que este daño renal sea el que origina las náuseas y los vómitos y la confusión del paciente, puesto que cuando aumenta creatinina, recuerden, aumenta urea también, y es la urea la responsable de estos síntomas. Al examen encuentran riñones pequeños. Muy bien, este dato aporta a que el cuadro es crónico, porque también yo podría pensar que es un cuadro agudo, ¿no? Imagínense, una IRA también puede originar una creatinina de 8. Ya, pero no es una IRA, pues una RC, porque me dicen que el riñón está pequeño. Pregunta: ¿cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué opinan? Todos producen RC, pues todos producen RC, ya, pero no todos cursan con riñones pequeños. Soy de las 5 alternativas, hay una sola que cursa con riñón pequeño. Hidronefrosis, riñón grande. Amiloidosis, riñón grande y pesado. Diabetes mellitus, riñón grande. Mieloma múltiple, también riñón grande. Glomerulonefritis, esta sí cursa con riñones pequeños y esclerosados. Dice: ¿en cuál de las siguientes alteraciones no interviene en el origen? ¿Cuál de las siguientes alteraciones no interviene en el origen del hiperparatiroidismo secundario de la ERC? Ustedes recuerdan, hiperparatiroidismo secundario se origina por dos motivos: por hiperfosfatemia y por hipocalcemia. Sabiendo eso, ustedes no tienen que saber todo, ¿no? Sabiendo eso, traten de buscar la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? La que no interviene, la que no corresponde. O sea, todos corresponden, pero hay una que no corresponde. Fácil, pues, si usted sabe que la hiperfosfatemia sí es la que causa, y acá le dicen hipofosfatemia, que es lo contrario, la respuesta es la letra E. La hipofosfatemia no origina el hiperparatiroidismo, es la hiper la que origina. Después acá está hipocalcemia, sí. Acidosis metabólica interfiere con la PTH, por lo tanto más PTH. Resistencia esquelética a la PTH también, y déficit de vitamina D que causa más hipocalcemia también. Siguiente pregunta: 26 años con diagnóstico de RC que está en hemodiálisis. Acude a la emergencia porque tiene un potasio de 7.5, es un potasio muy alto, ¿no? El paciente con potasio alto, como veremos, tiene riesgo de hacer taquicardia ventricular y luego de ello hacer fibrilación ventricular con muerte en paro cardíaco diastólico. Bueno, entonces el paciente, nos preguntan acá, ¿no? ¿Cuál es la actitud inmediata en este paciente? ¿Qué haríamos inmediatamente? Inmediata, ¿no? Claro, la intención es bajar el potasio lo más pronto posible, sí, pero mientras eso ocurre nos va a ganar
¿qué cosa? Nos va a ganar pues el corazón, que se va a estimular, y entonces por lo tanto hay que bloquear el estímulo que en el corazón puede desencadenarse a través del gluconato de calcio, ¿no? Entonces el gluconato de calcio siempre será la primera medida a tomar en las hiperpotasemias. Gluconato de calcio al 10%, se puede poner una ampolla, no responde, otra ampolla, no responde, no, o no baja todavía el potasio, son 3 ampollas seguidas que se podrían colocar. Mientras también voy colocando, ojo, o sea, no es que coloco el gluconato de calcio y espero un rato, no, coloco el gluconato de calcio y paralelamente comienzo a dar dextrosa con insulina, paralelamente bicarbonato, y lo nebulizo al paciente, ¿no? ¿Cuál es la causa principal de muerte en pacientes con RC que están sometidos a terapia dialítica? Lo dijimos, el depósito de calcio en los tejidos, condición de enfermedad cardiovascular, ¿no? Enfermedad cardiovascular. Y no solo en las coronarias, sino también en el sistema nervioso central. Bien, vamos a pasar al otro tema que son los líquidos corporales. Acá recordar algunos datos que imagino en algunos casos se nos ha olvidado, pero es importante tenerlos en cuenta. El agua corporal total en los varones es el 60% del peso corporal y un poquito menos en las mujeres, 55%. ¿Cómo se distribuye esta agua en el cuerpo? Fácil. Del 60%, si tomamos como ejemplo los varones, 60% es 20% en el intracelular y 40% en el intracelular y 20% en el extracelular. Lo que corresponde al extracelular, lo que corresponde al agua que está en el extracelular, en el intersticial es el 15%, la mayor parte, y en el 5% intravascular. Cuando decimos intravascular corresponde al plasma propiamente. Sin embargo, hay un porcentaje mínimo, podemos atribuir un 1% que le denominan transcelular, y este líquido es un líquido que está básicamente en el cuerpo, pero se intercambia muy poco de un compartimiento a otro. El ejemplo más típico es el que encontramos a nivel del globo ocular, a nivel, por ejemplo, del cuerpo vítreo. Bien, el agua no está solo en el cuerpo, está junto con electrolitos, y en los espacios corporales hay que recordar cómo están esos electrolitos distribuidos. Entonces tenemos líquido intracelular y líquido extracelular. Líquido extracelular, recuerden, plasma y líquido intersticial. En el líquido intracelular, ¿qué tenemos principalmente como iones positivos, ¿no? Los iones positivos principalmente están representados por el potasio. Ojo, en el intracelular. El potasio representa entonces el ion más abundante intracelular, mientras que el ion negativo, el anión, va a ser representado por el fósforo, ¿no? Entonces, potasio, ion positivo más frecuente, fósforo o fosfato, en realidad, como ion negativo más frecuente. Eso no es así cuando hablamos del extracelular. En el extracelular, ¿qué pasa? En el intersticio o en el plasma, el ion positivo más abundante no es el potasio, sino es el sodio. Miren cuánto de sodio hay. Y el ion negativo en el intersticio y en el plasma no es el fósforo, sino es el cloro. Con otros elementos también, pero el más importante, el más abundante es el cloro. Esto de ahí es como dato más relevante que debemos recordar. Eso está expresado acá, ¿no? Y estos iones son importantes que se encuentren en concentraciones adecuadas porque van a permitir una osmolaridad más o menos equilibrada entre el espacio extracelular y el espacio intracelular. Esa osmolaridad en promedio es entre 2,80 y 2,95, ¿no? En promedio es muy va variando, baja, sube y siempre intenta estar en un equilibrio dinámico. ¿Cómo hallamos la osmolaridad en estos fluidos? Bueno, es poco probable que hallemos la osmolaridad en el intracelular. La osmolaridad la hacemos sobre todo a nivel del plasma, ¿no? Y encontrando la osmolaridad en plasma, decimos cómo está probablemente intersticial y cómo está probablemente el intracelular, porque casi todos son muy parecidos. Bueno, lo podemos medir o calcular. La osmolaridad calculada es a través de esta fórmula: 2 veces el sodio más la glucosa en miligramos por decilitro entre 18 más la urea entre 6. Esta es la fórmula
digamos, que podemos recordar fácilmente para evaluar la osmolaridad? ¿Me parece o eso está que baja y sube? ¿O soy yo? Yo ya estoy preocupado. Ya, doctora, está que baja la intensidad y sube, ¿no? Nicolás no está otra vez. ¿Y ahora qué? Sí, pues yo digo algo no está bien, ¿no? Y eso, qué raro. Sí, entonces, bueno, no olviden esta fórmula, es muy importante, y es que la osmolaridad es importante sobre todo en algunas patologías. Recuerden, cuando uno tiene el estado hiperosmolar en diabetes mellitus, uno tiene que echar mano a esta fórmula para saber si el paciente tiene cetoacidosis o también tiene estado hiperosmolar. No olvidar que el sodio que uno tiene en sangre, a veces es un sodio que ha sido falseado. ¿Y por qué el sodio está falseado? Porque puede estar falseado debido a la glucosa que se ha incrementado. Es decir, el sodio falsamente ha disminuido 1.6 miliequivalente por cada 100 miligramos de glucosa que se incrementó por encima de 100. Para que quede claro el ejemplo, imagínense que ustedes tienen un paciente con glucosa de 200. Lo normal, ¿cuánto es de glucosa? 100. Si les digo que tiene 200, está 100 por encima de lo normal. Si he elevado 100 por encima de lo normal y me dicen que tengo un sodio en 130, ¿cuánto es el verdadero sodio? No es 130, ¿cuánto será? 131.6. O sea, debo de corregir el sodio cuando hay hiperglicemia, debo de corregir el sodio hacia arriba. ¿Por qué? Porque falsamente ha disminuido el sodio por elevación de glucosa. Imagínense que les he dicho 200, ¿no? Imagínense que el paciente tenga 800 o 900 de glucosa. Entonces un sodio de 130 no es 130, es 140 o incluso más. Entonces tiene que tener mucho cuidado con la corrección del sodio con la glucosa. Entonces el sodio es un ion fundamental porque es el que determina el agua, la cantidad de agua, ¿no? Es decir, el sodio arrastra agua y ese es uno de los retos importantes de este ion. Al revés, el agua es importante porque determina la concentración de iones en el cuerpo. Entonces el sodio está diluido en agua y su concentración normal, si hablamos en la sangre, es en 135 a 145. Ojo, es la concentración. 135 miliequivalentes a 145. Punto de corte en el medio, 140. Es la concentración del sodio, ¿no? La concentración del sodio. Entonces, ¿qué pasa cuando decimos que hay hiponatremia? Cuando hay hiponatremia significa que la concentración, no la cantidad de sodio en el cuerpo, sino la concentración está disminuida. ¿Por qué insisto en la concentración? Porque un paciente puede tener hiponatremia y puede tener exceso de sodio en el cuerpo, puede estar pues intoxicado de sodio. Ya, pero la concentración en el plasma está disminuida. ¿Y dónde está el exceso de sodio? Está en las células, está en el intersticio. Ese paciente tiene mucho sodio y habrá que quitarle, ¿no? Pero al final, la hiponatremia viene a ser, repito, la concentración de sodio en sangre. Acá está por definición, hiponatremia es valor de sodio en sangre, concentración 135 miliequivalentes por litro, ¿no? Esa es la definición de hiponatremia. Ahora, la hiponatremia y la hipernatremia, hipo e hiper, son importantes porque afecta el sistema nervioso central. También se afecta a otros órganos, pero de hecho que el sistema nervioso central es el más importante. Miren, la hiponatremia puede ser leve, moderada o severa. Y cuando es severa, empiezan a haber las alteraciones neurológicas. O sea, previamente a su alteración severa, leve o moderada, puede que el paciente no tenga muchos síntomas. Un poco de astenia, mareo tal vez. Pero cuando la alteración es severa, empezamos con alteraciones neurológicas. El punto de corte que yo he puesto aquí es 120 miliequivalentes o menos. Sin embargo, no siempre es así porque depende del tipo de hiponatremia. Hay hiponatremias que se presentan de forma muy rápida y hay hiponatremias que se presentan de forma crónica. Y entonces en las hiponatremias agudas, que se presentan en un lapso de 48 horas, o sea, se presentan rápidamente, el punto de corte para alteraciones neurológicas es no 120, sino incluso antes. El paciente tenía 140 y para que haga alteración neurológica no tiene que llegar a 120, sino basta que llegue a 125 para que empiece a hacer alteración neurológica, en el caso de las agudas. En cambio, en las hiponatremias crónicas, para que haga alteración neurológica,
puede llegar a 120 y todavía no hay una alteración importante. ¿Y cuando hay una alteración ya claramente establecida? Cuando llega a 115 o menos. Entonces, como ven, depende de si es aguda o crónica para valorar el punto de corte del sodio en función a si hay o no alteración neurológica. Pongo esto porque a veces las preguntas no ponen ni 125 ni 115, ponen pues 120, será la respuesta, pero no olviden, si es que le preguntan de forma aguda o crónica, deben recordar estos valores. La sintomatología del sistema nervioso central por hiponatremia se debe a un edema cerebral, ¿no? O sea, el edema cerebral que origina la hiponatremia condiciona los trastornos neurológicos de estos pacientes, que si bien puede empezar con náuseas y vómitos, que son los hallazgos más tempranos, puede evolucionar hasta producir convulsiones, coma y muerte. La hiponatremia clásicamente se puede clasificar, según la osmolaridad en el plasma, ¿no? Recuerden la fórmula que les dije, 2 sodio más glucosa más urea, pues este valor que sale de esa fórmula me indica si la osmolaridad está disminuida, hipotónica, si la osmolaridad está normal, isotónica, o si está aumentada. Claro, como primer concepto debo tener que hay hiponatremia, ¿no? No hay duda, ¿no? El valor es menos de 135, hiponatremia. Luego tengo que saber cómo está la osmolaridad, porque según la osmolaridad voy a pensar en una etiología. Frecuentemente la osmolaridad plasmática es hipotónica, es decir, es baja. La mayor parte de las causas de hiponatremia son con osmolaridad baja. Por supuesto que también hay isotónica y hipertónica, pero son ejemplos, sobre todo la isotónica, son ejemplos más raros, ¿no? Se producen porque hay mucha proteína en sangre o mucho lípido, y esa proteína o lípido ocupa espacio. Y al ocupar espacio desplaza el agua. Y cuando se hace el cálculo sale falsamente como una hiponatremia. Pero en realidad no hay hiponatremia, por eso se llama pseudohiponatremia. En las hiponatremias isotónicas hay falsas hiponatremias. La razón es que hay elementos que están ocupando el espacio del agua, que son importantes, y eso recalcula la fórmula para una falsa hiponatremia. También la osmolaridad puede estar elevada, y el ejemplo típico es cuando hay mucha glucosa o mucho mannitol en sangre, va a forzar entonces diuresis y condiciona una hiponatremia. La hipotónica es la más frecuente, y aquí el enfoque es básicamente si el paciente está deshidratado, si el paciente está aparentemente hidratado y no tiene edemas ni deshidratación, o el paciente está hipervolémico o edematoso. Vamos a poder decir hiperhidratado, pero en realidad es edematoso o con exceso de agua, ¿no? Que esto es realmente lo que les digo, lo más frecuente, ¿no? Entonces, cuando tenemos un paciente con hiponatremia, prácticamente saltamos la clasificación de osmolaridad plasmática, de frente decimos es hipotónica, porque es lo más frecuente, y inmediatamente estamos viendo si el paciente está deshidratado, edematoso o aparentemente con agua extracelular normal. Si el paciente tiene una hiponatremia hipovolémica, es decir, acá hiponatremia, o sea, deshidratado, la causa más frecuente es vómito y diarrea, no hay pierde, vómito y diarrea. También otra causa de hiponatremia hipovolémica es el uso constante de diuréticos, ¿no? Sobre todo furosemida. Claro, pero otra forma de evaluar la hiponatremia hipovolémica es ¿por qué el paciente está perdiendo sodio? Este paciente está perdiendo sodio del cuerpo. No solo sodio, también agua. Está perdiendo los dos, agua y sodio. Sí, pero está perdiendo, ojo, está perdiendo más sodio que agua, porque si perdiera más agua que sodio sería hipernatremia. Muy bien, está perdiendo entonces este paciente más sodio que agua y hay hiponatremia. ¿Y por dónde pierde el sodio? Habrá que evaluarlo en la orina. Si el sodio en la orina es menos de 10 miliequivalentes por litro, entonces no está perdiendo por la orina. ¿Por dónde está perdiendo? Vía digestiva frecuentemente, vómito, diarrea, peritonitis, pancreatitis, obstrucción, quemaduras, etc. Si el sodio en orina es más de 20 miliequivalentes por litro,
significa que el sodio de este paciente lo pierde por la orina y el riñón debe ser responsable de este problema. Y entonces ahí evaluamos los diuréticos, furosemida. También podemos evaluar la nefropatía perdedora de sal, déficit de mineralocorticoides y también la diuresis osmótica. Pero en este caso la diuresis osmótica típicamente, recuerden, va a presentar, como lo hemos visto, un cuadro por hiperglicemia o por uso de malitol, en cuyo caso estamos hablando de una hipertónica, ¿no? Este es un caso muy particular donde aparentemente teniendo de repente una clasificación como esta, diuresis osmótica, está enmarcada dentro de un cuadro de aumento de la tonicidad. Cuando tenemos edemas, o sea, mucho volumen de agua, también además, miren, esto es muy importante, también además tenemos mucho sodio. En este tipo de hiponatremia hay un exceso de sodio en el cuerpo, el paciente tiene mucho sodio. Bueno, acá no, pues no, acá hay poco sodio, ¿no? Si hay poco sodio uno entiende, ¿no? Bueno, está bien, hay poco sodio en el cuerpo, se ha perdido, ya, pero también se ha perdido agua, pero se ha perdido más sodio que agua. Acá se ha quedado el paciente con agua y con sodio, pero el problema es que hay más agua que sodio. Justamente como hay más agua que sodio, hay dilución del sodio y por ese motivo hay hiponatremia, porque si hubiera más sodio que agua, igual también tendríamos hipernatremia. A este tipo de hiponatremia le llamamos hiponatremia dilucional. Acá el paciente tiene mucho sodio. Veamos qué pasa con el sodio en el paciente. Si vemos el sodio en orina y está perdiéndose por ahí poco, o sea, menos de 20 miliequivalentes por litro, entonces los ejemplos de este tipo de hiponatremia es falla hepática por cirrosis, por ejemplo, síndrome nefrótico o insuficiencia cardíaca. Estas tres patologías dan hiponatremia dilucional, pero ojo, el sodio en orina no se está perdiendo demasiado, hay una pérdida escasa de sodio en orina. ¿Qué pasa si el sodio en orina está perdiéndose bastante y tenemos un paciente hiponatrémico con mucho edema? Entonces no hay pierde, ahí debe ser RC o una IRA. Entonces la RC y la IRA, falla cardíaca, síndrome nefrótico o hepatopatía crónica son los 5 ejemplos típicos de una hiponatremia hipervolémica, o sea, una hiponatremia dilucional, donde hay gran cantidad de edemas, pero podemos ir diferenciando según el sodio en orina, si el cuadro es RC o IRA, o si el sodio tiene menos de 20, falla cardíaca, cirrosis o síndrome nefrótico. El tercer tipo de hiponatremia es cuando el paciente aparentemente no tiene ni edema ni tampoco está deshidratado. Digo aparentemente porque en realidad este tipo de hiponatremia normovolémica tiene un discreto edema, ¿no? Un discreto edema. Las causas son muchas, ¿no? Postquirúrgicas, dolor intenso, fármacos, pero los ejemplos más característicos son el hipotiroidismo y la insuficiencia suprarrenal. Esos dos ejemplos, sobre todo deficiencia de glucocorticoides, esos dos ejemplos son típicos como causas de hiponatremia normovolémica. Si el paciente no tiene hipotiroidismo, no tiene insuficiencia suprarrenal, no usó fármacos, no hay dolor, no lo operaron, es muy probable que la causa sea un SIHAT. ¿Qué es el SIHAT? Secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿Y qué significa secreción inadecuada? Significa que está incrementada la hormona. No que está deficitaria, sino que está incrementada. Entonces el SIHAT es un diagnóstico de exclusión. Primero tengo que ver que no hay hipotiroidismo, tengo que estar seguro que no hay insuficiencia suprarrenal, que no hayan operado, que no use pues, fármacos como carbamazepina, Vaines. Después de todo eso, si no hay nada, diré que hay un SIHAT. Entonces el SIHAT es una causa de hiponatremia en pacientes con aparentemente agua corporal normal. Pero digo aparentemente porque frecuentemente encontramos un poco de edema en miembros inferiores. Bien, entonces, independientemente de la causa de la hiponatremia, siempre es importante valorar el nivel de sodio en el paciente, de concentración, y tratar de llevarlo a un nivel seguro para que no tenga daño neurológico. El nivel seguro podría ser 120 miliequivalentes. Es decir, si nuestro paciente tiene 110, intentaré llevarlo a 120.
Lógicamente, este es un promedio, como les digo, ¿no? Depende si es agudo o crónico el cuadro. Pero en todo caso, la idea es no llevarlo muy rápido. Si tengo 110, no lo voy a llevar a 120 pues en una hora. La velocidad de corrección será de 0,5 a 1 miliequivalente litro hora. Si el cuadro es un cuadro agudo, 1 miliequivalente por hora. Si el cuadro es crónico, medio miliequivalente por hora. O sea, en los crónicos se va subiendo más lentamente y en los agudos usted puede subir un poco más rápido. Pero no lo suba demasiado rápido, porque si usted sube esto demasiado rápido, si usted llega en una hora, imagínense pues 110 y en una hora llega a 120, va a causar mielinolisis pontina, destrucción de la sustancia blanca, sobre todo a nivel del puente. Pero no solamente a nivel del puente, va a causar destrucción de sustancia blanca en región periventricular y en el encéfalo propiamente. Los textos acá cambian mucho. Yo he puesto el dato máximo acá. ¿Qué cosa he puesto el dato máximo? Que se puede corregir en un día hasta 20 miliequivalentes por litro. La mayor parte de textos señala entre 10 a 15 miliequivalentes, ¿no? Pero también hay reportes, y de hecho que se puede dar siempre con vigilancia, hasta 20 miliequivalentes en 24 horas, ¿no? Sobre todo en hiponatremias agudas. Mucho cuidado entonces con mielinolisis pontina, ¿no? Paciente con hiponatremia que sube muy rápido el sodio a un valor, incluso a veces de 110 no lo llevan a 120 en una hora, sino que en una hora lo llevan a 140, ¿no? Entonces eso es brutal, porque ahí sí la secuela es mucho mayor, el paciente queda con cuadriparesia, con parálisis supranuclear progresiva, ¿no? Es mucho más complicado. El tratamiento depende si es hipovolémico, la hiponatremia, normovolémico o hipervolémico, ¿no? Depende de qué. Entonces, si es hipovolémico hay que darle volumen, solución salina al 1%, al 1 normal, eso es lo más importante. Y claro, luego de haber dado solución salina al 1 normal a este paciente, vamos viendo cómo va el sodio, pero hay una posibilidad de darle cloruro de sodio al 3 por mil. ¿Para qué le da? Perdón, al 3%. ¿Por qué le damos cloruro de sodio al 3%? Porque es una solución muy concentrada que va a llevar relativamente rápido a un valor de 120. No pasar 120 miliequivalentes con la velocidad que les he comentado. Frecuentemente, cuando un paciente tiene hiponatremia hipovolémica, a veces basta dar cloruro de sodio al 1 normal y se resuelve todo. Suficiente, es lo más frecuente. En casos muy raros se utiliza cloruro de sodio al 3%. En cambio, en las normovolémicas e hipervolémicas, frecuentemente se requiere utilizar el cloruro de sodio al 3% hasta llegar a 120 miliequivalentes. Una vez que el paciente ya llegó a 120 miliequivalentes, para que llegue luego a 140, que es lo normal, en el caso de la normovolémica se continúa con restricción de fluidos. O sea, la restricción de fluidos es el manejo más importante en las hiponatremias normovolémicas. En el CIHAT, por ejemplo, ¿no? En el manejo de un CIHAT, restricción de fluidos es fundamental. ¿Qué significa restricción de fluidos? Que el paciente tome la menor cantidad de fluidos en el día. Con esa conducta tan sencilla, uno puede resolver un CIHAT. Claro, pero si el paciente tenía 110, uno tiene que actuar rápido. ¿Y qué cosa se da ahí? Cloruro de sodio al 3% hasta llevarlo a 120 miliequivalentes. Repito, de 120 para arriba ya se restringe solo fluidos y es suficiente. En el caso de la hiponatremia hipervolémica, igual, podemos dar pues cloruro de sodio al 3% hasta llevar a 120 de forma más o menos segura y empezar, o paralelamente, empezar a restringir fluidos y furosemida. Recuerden que en la hipervolémica, ¿qué sobra? Sobra agua y sobra sodio. Así que hay que quitarle agua y sodio, y eso lo hacemos con furosemida y restricción de fluidos. En cambio, en la hipovolémica y normovolémica, acá en la hipovolémica pues falta sodio, acá no es que acá falta sodio. Normovolémica falta sodio, acá no, en la hipervolémica acá sobra sodio, hay que quitarle sodio al paciente. Por eso le damos furosemida para forzar la salida del sodio por riñón. Aunque en endocrino podrían tocarlo, es importante comentarlo acá, CIHAT. El CIHAT es una patología muy preguntada, muy también conocida. Uno piensa en CIHAT a partir de hiponatremia, ¿no? Cuando le dicen, ¿tiene hiponatremia tu paciente? Ah, ya, muy bien, ¿cómo está? No está ni deshidratado ni edematoso. Ah, no está deshidratado ni edematoso, puede ser hipotiroidismo
insuficiencia suprarrenal o SIHAT. Para pensar en SIHAT, entonces, aparte de hiponatremia, el paciente tiene que tener hipoosmolaridad. No tiene que estar edematoso y tiene que tener una osmolaridad en orina más de 100 miliosmol por kilogramo. Además, como dato importante, hay que descartar hipotiroidismo e insuficiencia suprarrenal. Las causas del SIHAT son muchas, pero seguro que también lo van a revisar en algún momento. Una causa muy característica es cáncer de pulmón. No cualquier cáncer de pulmón, sino el cáncer llamado en células en avena o ATSEL, o también llamado pues cáncer tipo microcítico, ¿no? O células pequeñas también se denominan, ¿no? Es lo mismo. Ese es el tipo de cáncer pulmonar que produce hormona antidiurética like, o sea, una hormona parecida a la hormona antidiurética. Una neumonía común y corriente también causa SIHAT. Tuberculosis pulmonar también puede causar SIHAT. Traumatismo encefalocraniano, infecciones en el sistema nervioso pueden causar SIHAT. Fármacos como carbamazepina, que usamos bastante, y también opioides, que también usamos bastante, pueden causar SIHAT. La hipernatremia no es tan frecuente, tal vez más en niños, pero no es muy frecuente en el adulto, excepto que sea un anciano. En un adulto mayor sí podríamos pensar hipernatremia como una alteración de la conciencia. Entonces, hipernatremia, sodio por encima de 145, las manifestaciones son también neurológicas, pero acá la más importante, o al menos una de las más importantes, vendría a ser el sangrado intracraneal o intracerebral, ¿no? Es una de las complicaciones más frecuentes en las hipernatremias. También se pueden clasificar con, digamos, con agua en exceso, con deshidratación y con agua aparentemente normal. Aquí la hipernatremia siempre es con osmolaridad, con tonicidad, elevada, ¿no? Con osmolaridad también. Muy bien, de estas tres formas, una de las más importantes viene a ser la que está aparentemente sin edema y sin deshidratación, o sea, normovolémica. Y un ejemplo típico de esto es el paciente que presenta diabetes insípida. Entonces, el paciente con diabetes insípida, recuerden, es un paciente que presenta déficit de hormona antidiurética a nivel cerebral, ¿no? Habíamos dicho anteriormente que también hay la forma nefrogénica, pero la diabetes insípida también puede ser central, ¿no? Por un déficit del hipotálamo en la síntesis de la hormona antidiurética. Entonces, estos pacientes van a perder gran cantidad de agua, pierden mucha agua porque la hormona antidiurética pues no está funcionando o no hay hormona antidiurética. Y entonces al perder agua el paciente concentra el sodio y se produce hipernatremia. Frecuentemente esto no ocurre porque el paciente está despierto y al perder agua por la orina se activa el mecanismo de la sed y el paciente está bebiendo constantemente agua. El problema viene cuando pierde la conciencia, no puede recuperar el agua que pierde por la orina y la orina sigue pues perdiéndose y deshidrata al paciente y ahí empieza la hipernatremia. Entonces la diabetes insípida, recuerden que puede ser neurogénica o nefrogénica. Cuando es neurogénica, el problema es a nivel hipotalámico, no se sintetiza y las causas son muchas, desde tumores, infecciones, traumatismos, inclusive traumatismos, hasta causas renales, ¿no? Causas renales que pueden ser congénitas o asociadas a fármacos, asociados a electrolitos, etc., ¿no? Miren que un traumatismo encefalocraniano que puede dar una diabetes insípida, pero un traumatismo encefalocraniano también puede dar un SIHAT, es decir, un TEC o nos da SIHAT o nos da diabetes insípida, ¿no? El tratamiento es básicamente, primero, como en cualquier otra enfermedad, estabilizar hemodinámicamente al paciente. Si es hipotenso, ¿qué es lo que más me importa? Mejorar la presión arterial y para eso cloruro de sodio al 1 normal. Pero tiene hipernatremia, no importa, pues tipo tenso, tengo que darle cloruro de sodio al 1 normal. Bueno, también debo considerar reducir el nivel de sodio lentamente a un valor adecuado y para eso utilizo velocidades que no sean muy rápidas, igual, ¿no? 0,5 miliequivalentes por hora en pacientes que son asintomáticos y si son sintomáticos, 1 miliequivalente litro por hora. Entonces digamos que también la reducción es gradual.
Si lo hacemos muy rápido, lesión irreversible. Igualito el manejo, dependiendo si es hipovolémica, normovolémica, hipervolémica, pero en el caso que estamos comentando, que es el ejemplo más típico, normovolémica, recordar que estamos viendo diabetes insípida, el agua libre vía oral es lo más importante, ¿no? Ya sea si es neurogénica o nefrogénica, el agua libre es importante, pero también podemos considerar si es neurogénica o nefrogénica algunos fármacos adicionales, ¿no? Aunque en realidad es bastante complejo el manejo, pero cuando es una diabetes insípida neurogénica hay que darle reemplazo, ¿no? Y el reemplazo puede ser desmopresina, por ejemplo. En el caso de una diabetes insípida nefrogénica, tiazidas o AINES pueden también servir un poco. Esto sí es mucho más frecuentemente preguntado, la hipocalemia. Por definición, el potasio, cuando está por debajo de 3.5, recuerden que lo normal es entre 3.5 y 5.5, 3.5 y 5.5, cuando está por debajo de 3.5 se define hipocalemia, ¿no? Entonces la hipocalemia puede ser pues una hipocalemia leve, moderada o severa, ¿no? Un paciente con hipocalemia severa tiene un alto riesgo de hacer compromiso cardiovascular, y estos pacientes también hacen taquiarritmias y hacen fibrilación ventricular y el paciente muere en paro cardíaco sistólico. El cuadro clínico de la hipocalemia, tanto como la hiper e hipocalemia, el problema es sobre todo el corazón. En el caso de hipocalemia hay manifestaciones musculares. Musculares no solamente en el músculo estriado, que está en el esqueleto, tampoco no solo en el corazón, sino también en el músculo liso. Por ese motivo estos pacientes pueden tener gran debilidad muscular, fatiga, parestesia, pero a nivel intestinal presentan ilio paralítico, distensión intestinal, estreñimiento, ¿no? Náuseas. En el electrocardiograma, ¿no?, siempre preguntan sobre hipopotasemia o hiperpotasemia y el electro. La hipopotasemia se relaciona con el electro de una manera bastante contundente. Se presentan las ondas U. Las ondas U son características de un paciente con hipocalemia. ¿Y no hay otra alteración en el electro? Sí, pero son inespecíficas. Lo más específico y lo más consistente es la presencia de onda U, y esto se manifiesta sobre todo cuando el valor de potasio está por debajo de 2.5.